Vamos a la epístola a los Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Y esta palabra se titula, este mensaje de hoy se titula De adentro hacia afuera. Y la palabra está centrada, el mensaje está centrado en este capítulo, en este pasaje en específico, pero vamos a tratar otros pasajes como referencia también. Y dice así la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos de los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Y la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el Señor bendiga su palabra en esta tarde. ¿Han experimentado ustedes que indiscriminadamente de cuánto tiempo usted lleve en el camino del Señor, a su andar en el Señor, han experimentado ustedes que en ciertos tiempos de nuestras vidas existe como un sopor, como algo que nos desanima, nos va apagando, nos sentimos como que pues ya esa primera vez cuando recibimos a Cristo Jesús, que llorábamos, era bien emotivo, sentíamos un gozo, ese primer gozo que sentíamos al principio, pues ya pues se volvió una rutina a los 2 o 3 años de estar andando en el Señor, y vienen las pruebas, y vemos posiblemente vemos a los hermanos de la iglesia tal y cual son. En la carne muchas veces, reacciones, y nos sentimos desanimados y sentimos esas ganas de, bueno, pero ya las cosas no eran como antes. Entonces nos vamos retirando y alejando y alejando. Y en realidad es algo que tenemos que considerar, porque todos pasamos por eso. Todos hemos pasado por esa etapa. Yo he pasado por esa etapa en varios tiempos de mi vida, en varias etapas de mi vida. Desde cuando yo era joven, desde que yo era niño, que yo era más joven, aún en los tiempos de adulto, aún después de casado. Pero siempre el Señor, por su misericordia, nos ha recordado su palabra a través de su Espíritu Santo. Este pasaje nos habla de nos da unas órdenes específicas, un llamado específico o varios llamados específicos, y también exhortación con un espíritu exhortativo, pero al mismo tiempo
nos dice cómo vamos a llevar a cabo ese llamado que Dios nos hace a través de este texto. Lo primero que nos dice es hacer morir. Y este pasaje nos habla primero que habla es de muerte. Hacer morir, pues, lo terrenal. Si vamos unos versículos antes, dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si tú has resucitado con Cristo, es que ha habido una muerte primero. La pasada manera de vivir, el viejo hombre, ha quedado atrás. Y en Cristo Jesús, con Él te ha sacado de la muerte a la vida. Él os dio vida a todos vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Parece una dicotomía, porque en lo natural uno vive y después muere, ¿verdad? Y después, nos toca la pelona y nos muere, nos morimos. La pelona es que nos morimos. Adiós, y aquí estamos por igual, ¿verdad? En Cuba se sabe igual. Igual, perfecto. Estamos trayendo decencia a este lugar, ¿verdad? Pero aquí se trata de lo contrario. De la muerte nos trae a la vida. Estamos muertos en nuestros pecados y en Cristo Jesús, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8, nos libró la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si puedes haber resucitado, buscar las cosas de arriba. Y luego dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida que tú tienes, estabas muerto, pero la vida que te ha sido dado no te ha sido dada en ti mismo, en ti misma, te ha sido dado por el dador de la vida en Cristo Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que vive y actúa en cada uno de nosotros. Y entonces, en virtud de eso, luego dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces seréis vosotros manifestados con Él en gloria. Está hablando de una unidad en el Espíritu con Cristo Jesús. Unidad en la identificación con su muerte, la unidad de la identificación con su resurrección, y ahora en virtud de eso es la manifestación de Cristo Jesús a través de nosotros, el ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y luego entonces vemos en el versículo 5 nos llama, a pesar de todo eso, que esa es la obra de Dios, lo primero que vimos es la obra de Dios ejecutada por Él. Y ahora nos dice, haced morir lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal? Lo veímos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios en su plan redentor, Él ejecutó la obra redentora en su Hijo amado Jesucristo, quien llevó a cabo sobre Él, sobre su cuerpo, toda la justicia de Dios. Recayó sobre Él la justicia por el pecado de antes, del pasado, del presente y del futuro. Todo eso recayó sobre el Hijo y lo clavó en la cruz. Él pagó el precio. Y en virtud del hecho de que la justicia de Dios le fue imputada al Hijo, a nosotros, cuando le recibimos como Señor y Salvador, nos es imputada la justificación. El ser llamados justos delante de Dios, el ser aceptos en el amado. Es el día que nos encontremos cara a cara con el Señor y Él vea que hemos sido justificados en Cristo. Somos aceptos en el amado y ven y estamos en la presencia de Cristo. Esa obra la hizo Jesús una vez y para siempre
Ahora bien, dice, haced morir lo terrenal. Eso es un llamado a mí y a ti y a mí. Haced morir lo terrenal. Pero es imposible que hagamos morir lo terrenal por nuestra propia voluntad, porque todavía tenemos voluntad. Todavía tenemos impulso. Todavía tenemos opinión. Todavía queremos meter la cuchareta, por decir así. Y no solamente habla de fornicación y todas esas cosas, sino que habla, aún lo lleva más, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, todo ese tipo de cosas. O sea, lo lleva aún más. Nosotros tendemos a clasificar los pecados grandes y los pecados pequeños y los pecados que no se ven. ¿Ven? Pero aquí en este texto, el Señor nos está llamando, está prácticamente pelando la fruta y poniéndolo al descubierto. Todas esas cosas. Efesios capítulo 5 dice que todas las cosas, cuando son expuestas a la luz, quedan descubiertas. Pero aún así dice, hacedlo morir lo terrenal. Dice, no mintáis. Y luego dice, nos recuerda que hemos sido despojados del viejo hombre con sus hechos. Versículo 9. Nos recuerda. Eso no lo dice de que nosotros nos vamos a despojar. Él dice que hemos sido despojados por la obra de Cristo Jesús. Delante de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjate lo que dice. Hemos sido despojados del viejo hombre y hemos sido revestidos del nuevo hombre. Hemos sido revestidos de la justicia de Dios en nosotros. Donde ya no hay, donde aún si nosotros pecáramos, el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones y nos recuerda la palabra y nos recuerda y nos trae ese sentido de Señor, perdona. Y decíamos hace unas semanas atrás que eso es arrepentimiento. Romanos capítulo 4 versículo 2 dice que su benignidad nos conlleva al arrepentimiento, ¿verdad? Es la benignidad del Señor nos lleva al arrepentimiento. El Dios es obrando en nuestros corazones ese arrepentimiento. Ahora bien, hemos sido despojados del viejo hombre, revestidos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es un proceso. Dios, ahí donde tú estás, en ese momento donde tú estás en tu vida, en tu lucha, en tus pensamientos, en el valle de la decisión, en ese momento que tú estarás preguntándote, aquí o aquí, Señor, ¿qué hago? Que no sabes qué hacer. Porque si haces algo, vas a meter la pata. Si haces algo, la vas a fregar. Sino que no te queda otra, que tienes que depender continuamente del Señor y depender del Señor. Eso es parte de Dios bregando en tu vida. Eso es parte de Dios obrando en tu vida. Cuando te sientes contrariado y contrariado en tu trabajo. Cuando de repente te levantas una mañana y parece que los aires, vienen aires contrarios contra ti. Cuando de repente sales de tu trabajo, vas para tu casa y encuentras a tu familia con enfermedades y cosas y peleas, mal humor y todas esas cosas. Aires contrarios contra ti. Cuando de repente ese mismo día recibes una carta de algún acreedor que tú debías tenías una deuda, pero tú no hiciste esa deuda, me robaron la identidad. Vienen aires contrarios contra ti. En esos momentos quiero que tú sepas que es Dios formando su imagen, la imagen de su Hijo amado en ti. Que tú has sido despojado del viejo hombre y has sido revestido del nuevo, y que Dios está obrando en tu vida, y que aún si es necesario que seáis abatidos por diversas pruebas, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10, para que vuestra
pues la fe sea probada por el oro y brille como el oro, porque el oro se prueba por fuego, ¿verdad? Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifiesto. Eso es el propósito. Dios está bregando, está obrando en ti, pero te dice, esto ha sido la obra de Dios en la cruz. Tú has sido revestido de la justicia de Dios, pero Él te dice, haced morir lo terrenal. Haced morir lo terrenal. Y luego dice, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice, soportándoos unos a otros. Eso es difícil, porque si la persona que yo tengo al lado me cae bien mal y es insoportable y me resulta como una piedra dentro de mi zapato. Con todo eso dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Pero ¿cómo se atreve a decir eso? Si lo que me hizo la otra persona fue algo bien grande, eso no se puede perdonar. ¿Cómo puedo hacer todas estas cosas? Y después, en el versículo 14, dice que sobre todas las cosas, revestidos del amor de Dios, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo yo puedo amar si en mí no está? Ustedes se han encontrado con alguien que cuando usted lo ve o la ve, dice, no sale de mí. De mí no sale amar a esa persona. En mí está. Si fuera por mí, yo le diría 4 cosas. Entonces, este pasaje nos habla de la muerte, hacer morir. Y nos dice, vestidos, hacer morir. Y ahora dice, vestidos como escogidos de Dios. Entra en las cosas de la vida. Entra en la vida. La vida te ha sido dada, pero aprópiate de ella. Echa mano de lo que tú has recibido. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo yo voy a permitir que la paz de Dios gobierne en mi corazón? En medio de todas estas cosas. Para eso vamos a ir al versículo 16, que nos da la respuesta. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está la respuesta. ¿Cómo yo puedo hacer morir lo terrenal en mi vida? ¿Y cómo yo puedo vestirme como escogido de Dios, escogida de Dios, y permitir que el amor de Dios sea el vínculo perfecto y permitir que la paz de Dios gobierne en mi corazón? Dejando que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Hay una tendencia trágica en la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia generalmente, la iglesia universal, no necesariamente esta localidad, aunque si usted siente que esto está hablando así a su corazón, si usted se siente aludido, aludida por esta palabra, sepa que quizás es la voz del Espíritu Santo que está trayendo convicción a su corazón y no es el pastor que quiere ponerle a usted, apuntarle a usted. ¿Ok? Y eso pasa también. La palabra nos confronta. Pero trágicamente hemos adoptado esa tradición de venir a la iglesia, venir al servicio, y estamos en el servicio
Y entonces está segmentado, ¿verdad? Porque entendemos que hay una parte de adoración espontánea, pero después viene la palabra, y esa palabra la consideramos como una clase, como una enseñanza. Y hay quienes dicen, ay, qué sermón, qué mensaje más bonito, pero hay quienes no, hay quienes se van y sale como entró. No hizo un efecto en su palabra. Esa palabra no cayó, ¿verdad? No cayó en esa tierra. Y nos vemos a la próxima semana, o la próxima vez que nos reunamos, y ocurre lo mismo y lo mismo. El tema es que cuando venimos, cuando nos congregamos al Señor, ¿verdad? El Señor nos habla, pero en casa tenemos que rumiar esa palabra. Tenemos que, cuando decimos rumiar esa palabra, tenemos que digerir esa palabra, meditar en ella, en nuestra mente, en nuestros corazones, tenemos que desmenuzarla. Así cuando usted está haciendo un picadillo, agarra un pedazo de carne y usted lo desmenuza, o está haciendo una ropa vieja, y usted la desmenuza, y la desmenuza hasta que queda desmenuzada, queda suave, ¿verdad? Porque de por sí, una carne como la ropa vieja, si está en su estado sólido, pues es dura y cuesta trabajo masticarla, pero cuando tú lo desmenuzas es mucho más sabroso. Los jugos, el alimento, los nutrientes, sale, se siente. Así mismo te hace con la palabra de Dios. Usted medita sobre ella y deja que la palabra trabaje en su mente y en su corazón, y entonces, basado en eso, la palabra sigue obrando en su ser. Yo quisiera que marcásemos, por favor, en Colosenses y vayamos al libro de Ezequiel. Porque aquí hay un ejemplo. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer morir lo terrenal? ¿Cómo vamos a hacer morir lo terrenal? ¿Cómo vamos a vestirnos como escogidos de Dios? ¿Cómo vamos a hacer para que el amor de Dios sea el vínculo perfecto, que estemos revestidos del amor de Dios, la paz de Dios gobierne sobre nuestros corazones? Y dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Pero ¿cómo puede la palabra de Dios morar en abundancia en nosotros? La respuesta es esa, pero ¿cómo? Yo quisiera ilustrarlo de esta manera, porque aquí vemos a Ezequiel, un profeta que fue llamado y le fue encomendado una palabra que era difícil de digerir para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había caído en idolatría. Y aquí había un profeta levantado por Dios, que Dios había llamado para llamarle la atención a su pueblo. Y sin embargo, aquí están las instrucciones en capítulo 3, versículo 2 al versículo 4. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. Vamos a ver unas cosas aquí que le dicen. ¿Qué es lo que primero dice? Devora la palabra. Come del rollo. ¿Cómo la palabra va a morar en abundancia en mi corazón si yo no como del rollo? Si nosotros venimos a la iglesia o venimos al estudio bíblico y nos quedamos con eso, lo que va a pasar es que nuestro corazón, el músculo, nuestro espíritu, nuestra vida le va a faltar alimento. Y por lo tanto va a haber debilidad. Y por lo tanto, cuando vienen los momentos difíciles, de los vientos contrarios,
Porque yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que en un día entero, donde quiera que yo ponga un pie, hay problemas. A ustedes no les ha pasado, si ustedes se levantan por la mañana y hay problemas. Llega tarde al trabajo. Y toda la historia, la odisea que les conté. Cuando vienen días así, o cuando vienen días de enfermedad, o cuando vienen días de tentación, o cuando vienen días en que usted siente un ataque directo a usted contra su fe, y usted está comiendo solamente los domingos y los miércoles, y el resto del día, el resto del tiempo la Biblia está en el carro. No, yo la dejo en el carro para el domingo que viene, para que no se me quede. O la dejo en la iglesia, o se le queda. Hermanos, usted se va a poner débil. Y esta palabra no es para ustedes nada más, es para mí. Ustedes piensan, no, pero pastor, usted predica o casi todos los domingos, o todas esas cosas. Sí, una cosa es prepararse para un sermón, otra cosa es que yo esté comiendo del libro. Yo necesito recibir, yo necesito comer del libro, porque el día que yo no coma del libro, del rollo, yo voy a estar bien débil. Y yo pudiera venir un domingo y preparar un sermón, un mensaje preparado ya, y en la presentación todo bajo la regla, todo en regla, pero no está la vida, como que le falta algo. Eso es lo que pasa. Eso nos pasa a todas las personas que estamos aquí. Ese es el peligro que pasan muchos pastores. Un sentido de soledad muy grande, porque es una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo la necesidad de estar alimentado. Y cuando viene a ver, los itinerarios se llenan, y no hay tiempo para comer del libro. Pero mis amados, tenemos que comer del rollo. Abrí mi boca y me dijo, come, me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. No es solamente devorar la palabra, es llenarte de ella. Llenarte de ella. Pero llenarte de ella hasta la saciedad. Llenarte de ella hasta que no haya más nada que pueda saciar tu vida, sino la palabra de Dios. Y luego habla. Ve a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, no con las tuyas. Porque eso es otra cosa. Cuando nosotros no, y nos pasa a los líderes, a los pastores también, cuando nosotros estamos sin comer de rollo, pero venimos a predicar, a veces predicamos opinión y no la palabra de Dios. Pero aquí está diciendo, come de rollo, llena tu vientre, llena tus entrañas y habla mis palabras. Eso es distinto. Y mis amados, y si nosotros ponemos en práctica eso, comer de rollo, llenar tus entrañas de rollo, de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra de Dios que alumbra tu camino y te da dirección. La palabra de Dios, Dios nos habla, el Espíritu Santo revelando la palabra y nos muestra y nos va guiando. Cuando tú te llenas de la palabra, tú vas a ver que Dios te va a dar ese espíritu de sabiduría de Él. Pero yo no entiendo la palabra. Clama al Señor. Clama al Señor y Él te va a abrir. Él va a abrir el libro en ti. Apocalipsis 12. Él va a abrir el libro. Pero aún más. Pero si yo abro la Biblia y es algo como que no sé qué pasa. Pero no la puedo digerir. Proverbios, apunten esta, Proverbios 27:7. Dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Si hay algo en tu vida que te está saciando, que te está llenando,
fuera de la palabra de Dios. El salmista dice, Salmo 119 me parece que es, que tu palabra es más dulce que la miel. Y Proverbios está, ¿verdad? Todo lo amargo es dulce, porque el caminar en el Señor muchas veces hay sufrimiento envuelto y todas esas cosas, pero hay una vida en abundancia y eso se vuelve dulce. Y se vuelve dulce a mi paladar. Y eso fue lo que experimentó Ezequiel. Adelante. Que la palabra comía del rollo y le fue, dice, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La cuestión es comer y empezar. Y en la misma palabra se hace dulce en tu vida. De manera que de esa manera y solamente de esa forma podemos, la palabra va a poder morar en abundancia en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios continuamente, ¿verdad? Estamos hablando, proclamando la palabra de Dios. No es decir, no es mirarte al espejo y decir, yo proclamo que hoy es el día. No, tú estás hablando, te encuentras con alguien en tu conversación. La palabra, ay, qué bueno, Dios es grande, bueno, qué bueno. Y tú estás metiendo la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo escuché anoche, el hermano Rafa lo dijo que el evangelio es inoportuno. Quiere decir que en tiempo y fuera de tiempo eso es la oportunidad. La palabra tiene que abundar. La palabra nosotros tenemos que destilar la palabra de Dios en todo tiempo, aún en nuestra vida cotidiana. La palabra tiene que ser proclamada, aún cuando estemos nosotros en esos momentos jocosos de hacer chistes y todas esas cosas, que gloria al Señor por eso también, pero la palabra tiene que estar consciente hasta dónde están los límites, ¿verdad que sí? Pero consciente también de que la palabra tiene que ser, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de vida, porque si lo hacemos religiosamente se vuelve algo amargo, pero si lo hacemos porque la vida de Cristo es en nosotros y destila la vida de Cristo en nosotros, es parte nuestra. Pero sí le puedo decir que esa es la única manera que podemos hacer morir lo terrenal y podemos vestirnos como hombres escogidos de Dios, y podemos revestirnos del amor de Dios, que es el vínculo perfecto, y podemos permitir que la paz de Dios, vamos a vivir en la paz del Señor que aplasta toda aflicción, porque la paz del Señor es en nosotros, y realmente vamos a estar en ese descanso. Isaías 33, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y podemos ver que cuando la palabra de Dios abunda, mora en nosotros, o sea, vive en nosotros. La palabra vive en nosotros. La palabra la podemos hablar con denuedo. La palabra de Dios no es un proyecto, no es que ahora voy a predicar, es que yo estoy viviendo una predicación continua. No es que yo vaya a predicar, es que yo estoy viviendo una predicación. Eso es parte de mí, eso destila vida. Yo me estoy predicando a mí mismo y estoy predicando a los demás y estoy edificando a mí mismo, pero estoy impartiendo vida a los demás. Y si los demás no lo reciben, te escuchen o te dejen de escuchar, eso no es problema tuyo. Habla. Luego habla. Y cuando la palabra mora en vosotros con abundancia, ¿verdad? Dios te da un sentido de urgencia en tu vida. Un sentido de urgencia de Efesios capítulo 5, ¿verdad? Y con diligencia, ¿verdad? Mirando los tiempos, porque los tiempos son malos. Entonces ya no se trata de una cosa de vida o muerte. Ya no se trata de una cosa casual, de una cosa de vida o muerte, un sentido de urgencia. Si yo no le hablo a esta persona de Cristo Jesús, esa persona puede irse
y no recibe el Evangelio, no escucha el Evangelio. Y no depende de mí, depende de la palabra. Pero la palabra tiene que abundar en mí. ¿Saben qué? No depende de mí. No depende de mí. Depende de la palabra que vive y mora en vosotros. Así que tiene un sentido de urgencia, tiene un sentido de alerta. ¿Cuál es la puerta que Dios está abriendo? ¿En qué se diferencia nuestra expresión de la expresión de los demás? ¿Qué es lo que yo hablo que es diferente a lo que hablan los demás? ¿Cuántos de ustedes van a una casa, por ejemplo, a una casa de un familiar que no ven hace mucho tiempo, pero que no, hace mucho tiempo no ven, pero que por 5, 10 años que no ven, pero que el mismo comportamiento que usted, con quien usted dejó a esa persona hace 5, 10 años es el mismo ahora, pero más incrementado? ¿Verdad? Esta persona no, pasa el tiempo y no cambia. Y yo voy a esta casa y la visita ha sido todo acerca de hablar de otras personas, chisme, y hacer chistes de otra persona, ¿verdad? ¿Y en qué se diferencia tu expresión de la expresión de los demás? La palabra more en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay ese sentido cuando la palabra vive y mora en tu corazón, en tu vida. Lo que tú estás proclamando es más, la manera en que tú oras va a ser una oración conforme al corazón de Dios. Porque tú estás orando bíblicamente, tú estás orando la palabra de Dios. Tú estás orando y tú estás exaltando la gloria de Dios y no se convierte en una oración de pedir, dame, Señor, bendíceme, bendice mi familia, sáname, prospérame. Sino se torna tu oración a la gloria de Dios. Entonces, cuando tu oración se torna a la gloria de Dios, es más que una oración de plegaria. Y hay momentos para plegaria, para petición, para ese tipo de súplica al Señor, pero se vuelve un tono de adoración, un tono de alabanza, de exaltación al Señor, que levanta y da gloria a Dios. Bendito el Señor. Pero más aún, fíjense lo que dice el versículo 7. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. No se trata en tu tiempo devocional, no se limita a tu tiempo devocional, de que yo me levanto a las 5:30 de la mañana a estudiar la palabra, a leer la palabra, a orar, y el resto del día me cambio de canal y vuelvo a mi rutina y hago las cosas como cualquier hijo de vecino. No, es que porque la palabra mora en abundancia en mi vida, yo puedo hacer morir lo terrenal, puedo vestirme como escogido de Dios, puedo ser vestido del amor de Dios, dejar que el amor de Dios fluya en mí, puedo dejar vivir la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones. Entonces se traduce a que todo lo que yo haga de palabra o de hecho es para la gloria del Señor. Entonces resulta que mi vida completa, en todo mi ser, en mi tiempo devocional, en mi casa, cuando yo estoy con mi esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, en mi trabajo, cuando yo estoy en mi oficina, cuando yo tengo que estar lidiando con clientes o con los compañeros de trabajo o con mi jefe, o cuando estoy reunido con mis hermanos, o cuando estoy en el tráfico, en la I-77, en un tráfico de 1 hora, que cuántos, yo no sé ustedes, yo le tengo un terror a esos calcomanías de atrás que dicen Jesús es mi copiloto, o Jesús me ama, Jesús te ama, ¿verdad? Pero de repente estás manejando, te pones malcriado y hasta eres capaz de hacer señas y cosas de esas, ¿verdad? Pero Jesús te ama. Vea qué bonito. Pues cuando vienes a ver todo este tipo de cosas, te traduce a que mi vida entera es una vida en adoración a Dios.
Y cuando tú estás en esa conciencia, en esa vida de plena adoración a Dios, donde la palabra de Dios fluye continuamente en tu vida, entonces tú puedes hacer morir lo terrenal. Tú puedes vestirte como escogido de Dios. El amor, vestido del amor de Dios, que fluye a través de ti. La paz del Señor, a que sobrepasa todo entendimiento y que sobrepasa toda tribulación. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Tú puedes vivir confiado en eso porque la palabra es en tu vida y tú vives la palabra. La estás caminando y es una cosa vertical que se extiende horizontalmente en esa relación. Bendito el Señor, bendito el Señor. Y de esa manera podemos tener presente en nuestras vidas nuestra vocación. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamamiento primordial en tu vida es a Él. Más allá de cualquier capacidad funcional dentro del cuerpo de Cristo, el llamamiento en tu vida es primordialmente a Él, porque Dios te quiere traer a ti a Él, ¿verdad? Esa es la vocación. Pero lo llevamos un poquito más a 2 de Pedro 1:10 y lo lleva un poco más, y esto se aplica también. ¿Cómo puedo hacer morir lo terrenal? Bueno, escucha esto, lo que el Señor te está diciendo a ti ahora. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vuestra vocación es el llamamiento supremo, participantes, Hebreos capítulo 3, participantes del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? El llamamiento supremo es a Cristo Jesús, es a Él, y en Él tú haces firme ese llamado a Él y permaneces en Él. Tú puedes entonces hacer morir lo terrenal, vestirte como escogido de Dios, vestirte del amor de Dios. La paz de Dios gobierna en tu corazón y entonces puedes hacer firme esa vocación, la haces firme y no vas a caer haciendo estas cosas. Pero en mi mente a veces vienen tentaciones y dardos. Sí, en Santiago dice que cada cual es tentado conforme a su propia concupiscencia. Sí, todos tenemos propensidades. El que viene del alcoholismo siempre va a tener una propensidad y va a ser tentado conforme a esa debilidad. El que tiene problemas de pornografía o ha tenido problemas de pornografía siempre va a ser tentado conforme a eso. Pero si tú haces firme tu vocación y tu elección haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Ustedes no han visto personas que cuando tú ves que el Señor los ha sacado de un sitio y lo han sacado de algo bien malo, de un comportamiento, un hábito bien malo, que tú sabes que es bien malo, bien desagradable, que Dios no le agrada, y de repente como que se acomoda la persona y vuelve a caer en lo mismo. Eventualmente vuelve como un ciclo así, porque cada cual es tentado conforme a su propia concupiscencia. Pero si hacemos firme nuestro llamado, y cuando nosotros aún en esa firmeza, Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Señor, manténme en ti. Señor, por tu gracia, Señor, manténme en ti. Entonces, Dios va a hacer la obra. A veces el Señor nos tiene que recordar. El mismo Pablo se recordaba del aguijón en su vida. Pero ¿qué le decía el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y nos encontramos en una situación interesante de que ya no podemos andar nosotros por la libre, dependemos de nosotros mismos. El mundo nos dice que sí, pero nosotros nos damos cuenta de que fuera de la suficiencia de la palabra de Dios abundando en nuestros corazones, no va a ser posible. Y de esa manera Dios nos bautiza en su cuerpo, nos mete en su cuerpo
con otros miembros que pasamos lo mismo, sufrimos lo mismo, nos gozamos igual, donde uno se goza, nos gozamos todos, donde uno sufre, sufrimos todos, y cómo sufrimos, y eso es parte del quehacer de Señor en su cuerpo. ¿Y cuánto ustedes creen y saben que Dios les ha llamado a ustedes no solamente para ser recipiente de todas estas cosas que Dios tiene, pero que Dios te está llamando a ti para tomar un lugar dentro del cuerpo de Cristo? Porque para eso hemos sido llamados. De esta manera no podemos dar lo que no tenemos.